Hola a todos, hoy no solo venimos a hablar de un texto, hoy vamos a entrar en la mente humana, vamos a recorrer emociones, conflictos, defensas, silencios y significados ocultos. Eh, y lo haremos desde las perspectivas de la entrevista de la evaluación psicodinámica basada en los textos de Carmen Mangato Mateo. Exacto, compañera, este no es un tema cualquiera, estamos hablando de una de las herramientas centrales de la psicología clínica, donde no solo se escucha el paciente lo que dice, sino que también lo que calla, lo que evita, lo que repite y lo que siente sin saberlo. Y lo más interesante es que esta entrevista no se limita a recopilar datos, es decir, no es una checklist. Muy por el contrario, es un encuentro para generar un vínculo y en donde encontramos la transferencia y la contratransferencia. Y en pocas palabras, no solamente es una entrevista, vamos a tener una conversación con el inconsciente, lo vamos a desmesurar paso a paso y nos vamos a basar en 4 numerales principales del texto con sus subapartados. Arrancamos con los fundamentos teóricos. El modelo psicodinámico se deriva del psicoanálisis, principalmente de Freud, y parte de una idea clave: la conducta no es casual, es significativa. Todo síntoma tiene un sentido psicológico, aunque no sea consciente para la persona. Así es, según este modelo, el comportamiento es una manifestación externa de un conflicto antipsíquico, es decir, lo que vemos, la ansiedad, la tristeza, los bloqueos y la ira solamente es el inicio. Debajo están en tensión tres instancias: el ello, el yo y el superyo. Y es como si nosotros apagáramos una alarma sin revisar por qué sonó. Pues el ruido se va, pero el incendio sigue ahí. Esto nos lleva a otro concepto central: el síntoma. En este modelo, el síntoma no es el enemigo, es un mensaje. Es la forma en la que el inconsciente de expresarse cuando no se encuentra otra vía. Entrevista dinámica. Lo primero que encontramos es el encuadre. El encuadre es el marco invisible que sostiene la relación terapéutica. Sí, es un conjunto de reglas, acuerdos o incluso límites que regulan la relación entre el entrevistado y el entrevistador. Ejemplo, la duración de las sesiones, la frecuencia de estas sesiones o incluso la confidencialidad, entre otros temas. Yo lo veo como un contrato emocional, donde el paciente se siente seguro de hablar de lo íntimo sin sentirse juzgado o sin sentirse expuesto o invadido. Lo segundo que encontramos es la consigna. No se realizan preguntas como ¿cuál es tu nombre, edad? No. Simplemente es una invitación abierta. Por ejemplo, cuéntame qué te trae por aquí. Esto lo que permite es que el paciente organice su discurso desde su mundo interno y no desde la agenda del terapeuta. Entonces temas como lo que omite o lo que dice primero o que repite va a ser muy significativo en el área clínica. Y aquí parece la famosa libre, que no significa hablar sin sentido, sino permitirlo que los pensamientos fluyan sin censura, sin filtro moral, sin lógica aparente, porque ahí emerge lo inconsciente. Objetivos de la entrevista. Los objetivos de la entrevista psicodinámica son profundos, ya que esta no se limita a identificar sus síntomas, sino a comprender la estructura psíquica del sujeto, sus funcionamientos emocionales, sus defensas, sus conflictos y su historia racional. Y aquí aparece un concepto clave, que es la demanda. No siempre lo que demanda el paciente es lo que realmente necesita. Incluso a veces debajo de esa demanda hay una subdemanda, por así nombrarlo, que intenta ser incluso mucho más importante y más profunda. Por ejemplo, alguien puede decir: quiero dejar de sentir ansiedad, pero en el fondo desea sentirse digno, valioso, amado o capaz de poner límites. Motivo manifiesto versus motivo latente. Aquí entramos en uno de los núcleos más importantes que debemos diferenciar. El motivo manifiesto es el cual el paciente manifiesta
y el motivo latente es aquel que inconscientemente lo moviliza. Los mecanismos de defensa son estrategias que utiliza el yo para manejar la ansiedad y el conflicto. Transferencia y cotransferencia. Transferencia es cuando el paciente revive las emociones, las experiencias, las expectativas que tuvo con figuras significativas de su pasado. Lejos de ser un obstáculo, ambas son herramientas diagnósticas y terapéuticas fundamentales si se reconocen y se elaboran adecuadamente. Y la contratransferencia es lo que el paciente despierte en el terapeuta, como por ejemplo las reacciones, las emociones, los impulsos y las resonancias personales. Se analiza el significado del síntoma, no solo su forma, qué función cumple en la vida del paciente, qué evita, qué permite, qué expresa o qué oculta. Estas hipótesis no se basan en un solo dato, sino en múltiples evidencias como narrativa, emociones, defensas, historia, transferencia y funcionamiento actual. El diagnóstico psicodinámico comienza con la formulación de hipótesis, es decir, supuestos provisionales sobre el conflicto central del paciente. Son abiertas, dinámicas y revisables. No se imponen, sino que se construyen. Desde este modelo se identifican tres grandes niveles de organización: la psicótica, la neurótica y la borderline. Esto se basa como en el juicio de la realidad, el tipo de defensas predominantes y el nivel de integración de self y de los otros. Acá quiero hacer una aclaración y es que el diagnóstico ideográfico se refiere a la especialidad del caso. No es solo decir es neurótico, sino qué tipo de conflicto, qué historia, qué estructura particular tiene ese sujeto. Diagnóstico de confrontación. Este diagnóstico se construye mediante el diálogo con el paciente, confrontando hipótesis, devoluciones y reflexionando y favoreciendo el listing. Es un diagnóstico con impuestos, es un diagnóstico compartido, elaborado en el vínculo terapéutico. Y finalmente se evalúa si el paciente está en condiciones de iniciar un proceso terapéutico, es decir, si cuenta con los recursos yoicos suficientes para beneficiarse del proceso. No todos los pacientes están en un momento vital, emocional o estructural para iniciar un proceso profundo, y eso también hace parte del diagnóstico. En conclusión, la entrevista de evaluación psicodinámica no es solo una técnica, es una forma de estar con el otro, de escucharlo profundamente, de comprender su historia emocional y de acompañarlo en la construcción de sentido. Y también donde el psicólogo no es un juez ni es un salvador, sino un acompañante para llegar a ese viaje del autoconocimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje por la entrevista psicodinámica. Gracias por acompañarnos en este viaje por la entrevista psicodinámica. Gracias por acompañarnos en este análisis de la entrevista psicodinámica.